Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de CryptoFair. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre los 7 errores que cometemos al empezar a invertir. Así que si te gusta, quédate y comenzamos con el video. Tengan en cuenta que en este video vamos a estar hablando sobre tanto teniendo en cuenta las acciones, los ETFs, las criptomonedas incluso, y bueno, así todo tipo de inversiones financieras en este caso, ya que si estamos hablando de un tema como inversiones tipo emprendimiento, ahí ya estaremos hablando de otro tema que no viene en este video, así que para que tengan en cuenta. Comencemos con el error número 1, no tener un plan. Muchas veces terminamos comprando por recomendación, ya sea de alguien como un amigo, un youtuber por ejemplo, un familiar incluso, porque lo vemos en la noticia o algo escuchamos, tal criptomoneda está subiendo tanto, tal acción está subiendo tanto por ciento, y entonces sin saber del activo vamos directamente a comprarlo sin entender qué hay detrás del activo y siquiera tener el conocimiento de qué es invertir, y eso es un error muy grave. Dentro de esto también se encuentra lo que se llama FOMO, que sería como el miedo a quedarse afuera. Por ejemplo, imagínate que viene tu amigo y te dice: che Fer, no sabes la plata que gané con esta inversión, con esta acción que compré, y vos te quedás como wow. Luego resulta que viene a la semana siguiente y te dice lo mismo: che Fer, no sabe cómo me está yendo con esta criptomoneda, estoy ganando mucho dinero. Y entonces vos sentís que estás perdiendo por no hacer lo mismo que él. Está diciendo: estoy perdiendo dinero, tengo que hacer lo mismo que él, tengo que comprar esa criptomoneda o esa acción, fuera el caso. Y sentís como este miedo a no llegar a ganar, a quedarte afuera. Esto se llama FOMO y es totalmente un error, porque estamos dejando que nuestros sentimientos se apoderen de nuestras decisiones, que deberían ser más razonables, más lógicas y con un plan detrás que lo respalde, no solamente porque estamos teniendo miedo de quedarnos afuera. También hay que hablar sobre el tema de comprar sin tener un objetivo. Por ejemplo, una vez que ya estás inmiscuido en el tema de las inversiones, normalmente lo que haces es hacer una compra. Listo, haces una compra en tal activo, por ejemplo te digo una acción, Mercado Libre. Compras en tal precio a Mercado Libre y luego decís: ¿y ahora qué? Ok, este es un error, porque tú antes de comprar ya deberías estar sabiendo cuál es el plan que tienes. Por ejemplo, compro en este precio, si llega a tal precio, por ejemplo, sube un 20%, un ejemplo, de acá me salgo porque creo que ya va a terminar bajando en tal momento. O por ejemplo, compro esta acción, me parece que está en un buen precio y creo que la empresa es sólida a largo plazo, así que iría generando compras mediante el tiempo, digamos, escalonadas tipo DCA. Bueno, esas cosas hay que tenerlas premeditadas antes de empezar a comprar, no comprar primero y luego pensar después que hay que hacer ahora. Así que primero tengan la noción, el plan de cuál es el objetivo para el que compran. Compran de acá para vender a una semana, de acá a un año, de acá a 10 años. Ténganlo mucho en cuenta. Error número 2. No diversificar. ¿Qué significa diversificar? No diversificar, o puesto de otra manera, meter todo el dinero en un solo activo, es un error. ¿Por qué? Porque en este caso estamos corriendo demasiado riesgo y mostrando todo nuestro dinero en un solo activo. Estamos teniendo el riesgo de que si justamente ese activo, digamos, le pasa una mala jugada o un peor caso que incluso podría llegar a cero, la acción o esta criptomoneda, perderíamos todo nuestro dinero. Por el contrario, si diversificáramos, es decir, si a nuestro 100% del dinero que tenemos lo dividimos en varios activos de distintos sectores, el riesgo se distribuye. Por ejemplo, digamos que en una economía la industria agrícola termina subiendo, pero la industria de los metales, por ejemplo, o la industria ganadera termina bajando. Eso haría que terminen compensando ambas situaciones. En cambio, si tú te metes todo tu dinero, toda tu apuesta, por así decirlo, que esto no es una apuesta, para que tengan en cuenta, estarías arriesgando demasiado dinero en un solo activo, lo cual digamos que sería un error, porque si tú no conoces de este activo medianamente bien, estarías corriendo riesgos innecesarios. Ahora bien, un disclaimer, un punto aparte que me gustaría dejar en claro. Este punto de diversificar, que muchas veces le dicen no pongas todos los huevos en una misma canasta, yo no sé si lo recomendaría tanto para las personas que son muy jóvenes. ¿Por qué? Porque en este caso yo creo que para tener ganancias considerables a largo plazo es necesario tomar cierta cantidad de riesgos, y estos riesgos son menos dolorosos si llegaran a ser malos, digamos, cuando sos joven. ¿Por qué? Porque tenés más tiempo para recuperarte de ese golpe financiero. Por ejemplo, si tú le dices a una persona ya de 50 años con una familia detrás que tiene
que mantener y tiene ciertas responsabilidades, esa persona no tiene el lujo de tomarse riesgos muy atrevidos que puedan poner en peligro el sustento de su familia. En cambio, una persona, digamos, de 20 años que no tiene tantas obligaciones como esta en ese caso, y que tiene ya ingresos de su trabajo o su emprendimiento, puede darse el lujo de tener ciertos riesgos adicionales, lo que yo creo que es necesario e incluso recomendable si llegas a encontrarte en esta posición de tener el conocimiento en inversiones mínimo y tener la edad, digamos, de ser una persona joven para poder recuperarte de este golpe financiero. 3. Dejar que tus emociones te controlen. Un ejemplo claro de esto es cuando un precio, por ejemplo, de una acción, una criptomoneda está subiendo y tú dices, está subiendo, compro. Luego termina bajando, está bajando, vendo. ¿Por qué? Porque te da miedo. Te da miedo cuando sube quedarte afuera. Y cuando baja te da miedo quedarte adentro. Esto es porque estás siendo controlado por tus emociones, lo cual no debería pasar, porque estamos tomando decisiones financieras que deberían tener cierta lógica y razonamiento detrás, deberían tener un plan como ya establecimos antes. En este caso lo que estás siguiendo es algo meramente sentimental. No deberías perseguir el precio de la vela verde, por ejemplo. Cada vez que suba un activo no deberías comprarlo solamente porque está subiendo, y cada vez que baja un activo no deberías venderlo solo porque está bajando. Detrás siempre debería haber un plan previo que tú ya pactaste contigo mismo, de decir, si pasa esto, llega a tal precio, compro, si llega a tal precio, vendo. Pero no dejarnos guiar solamente por nuestras emociones, porque vamos a terminar perdiendo nuestro dinero. Error número 4. Mala gestión del riesgo. Esto tiene que ver un poco con si haces trading, por ejemplo, que si no sabes, el trading es como comprar y vender un activo, ya sea una acción, criptomoneda, lo que sea, pero con un plan corto, digamos. Tiende a ser más corto el plazo. Por ejemplo, compro hoy, vendo de acá a una semana, por ejemplo. Compro hoy, vendo mañana. Compro hoy, vendo en una hora, por ejemplo. Estos son diferentes, digamos, sistemas de trading que se llaman, que son no para quedarse en el activo, no necesariamente porque confíes en el proyecto, sino porque crees que va a subir. Y bueno, en este caso hay que tomar ciertos riesgos, pero hay que mantener controlados estos riesgos. ¿Cómo hacemos esto? Por ejemplo, no apalancándonos de más. El apalancamiento es como un tipo de préstamo que tú pides al exchange, en este caso, que el exchange te presta el dinero y tú puedes operar con más dinero del que tienes. Bueno, en este caso, si terminas perdiendo todo el dinero, tengan en cuenta que no le terminarán debiendo el exchange, sino que su posición se liquidará antes, o sea, se cerrará antes de que el exchange incurra en pérdidas. También, si están haciendo trading, traten de que sus posiciones no sean muy altas, no representen un porcentaje muy alto de su cuenta. Por ejemplo, digamos, si yo tengo $100 y quiero abrir una operación, no voy a abrir una operación apalancada a 100x con la mitad de mi capital, con 50. ¿Por qué? Porque en 2 errores que yo ya cometa, perdí todo. Así que no es lo ideal. Además de usar un apalancamiento muy alto, estás usando un porcentaje muy alto también de tu capital. Porque recordad que en este negocio el mejor es el que mantiene, no el que se arriesga más. Otro error sería, por ejemplo, operar sin stop loss. Y bueno, el stop loss es una orden que se mete para que si el precio baja de tal punto, por ejemplo, la orden se cierra antes de que te liquide la posición. Esto para evitar incurrir en pérdidas innecesarias o extras. Por ejemplo, tú abres una posición, digamos, de $10 y dices, si mi posición baja a 5, quiero que me la cierres antes de que termine perdiendo los 10 que mete. Eso es una orden stop loss que se llama. Y en cuanto a qué porcentaje meter por cada operación, suelen recomendar entre un 1, un 2% más o menos por operación, dependiendo del apalancamiento que tengas también. Error número 5. Buscar hacerse rico rápido. Cuando estamos tan emocionados y empezamos en el mundo de las inversiones, por lo general tenemos esta idea de que gracias a las inversiones, gracias al trading, vamos a poder hacernos millonarios de la noche a la mañana, lo cual es totalmente falso. Y en el caso de que sea algún golpe de suerte que sí ha pasado, la realidad es que estadísticamente no te va a tocar a ti. Y el error el que terminamos cometiendo a veces es caer en muchas estafas y promesas vacías. Por ejemplo, te dicen, venite a mi plataforma, yo te pago un 10% diario, conmigo vas a ganar mucho.
Y tú, ilusionado, creyendo que te vas a volver el próximo Elon Musk, vas a meter todo tu capital y al día siguiente ya no te van a responder y te van a bloquear del WhatsApp. Esta es una estafa muy común, la verdad, y se aprovechan, bueno, de la ingenuidad, el desconocimiento y de las ilusiones que tienen las personas por ganar dinero de forma simple. Así que tratemos de evitar ilusionarnos con rendimientos que son irrisorios, imaginarios, solo para que se den una idea y tengan en cuenta cómo son los porcentajes que se manejan reales en el mercado. Digamos que el SP500 tiene un promedio de un 10% anual. Anual en dólares, ¿ok? 10%. Si tú ya subes de eso más, cada vez es más riesgoso. Entonces, si viene alguien y te dice, te doy un 1% diario, obviamente multiplicarlo por la cantidad de días y la verdad es que terminas en un porcentaje muy alto. Y que puede ser que lo consigas en un determinado tiempo, el trader en este caso, pero a largo plazo no es algo que se pueda mantener. Terminará perdiendo el dinero, quemando la cuenta o yéndose con el dinero de la gente. Así que primero te diría que te eduques en eso. Así que ten en consideración de no caer en este tipo de estafas. La verdadera forma de ganar dinero en este mercado, que son las inversiones, las finanzas, es pensar a largo plazo. Tener un plan, seguirlo, no cometer, digamos, tomar riesgos innecesarios que puedan poner en peligro nuestro capital y mantenerse. Porque el que se mantiene es el que termina ganando a largo plazo, ya que los que toman riesgos innecesarios terminan fracasando en el camino. Error número 6. No educarse sobre el tema. Un error muy común que cometemos todos, sobre todo al empezar, digamos, en el tema de las inversiones, es meternos de lleno, meter nuestro dinero que tenemos, nuestros ahorros, incluso llegar a pedir prestado para tomar decisiones financieras como ya sea comprar una acción, comprar una criptomoneda, y ni siquiera sabemos qué es una inversión, ni siquiera sabemos qué es una acción o una criptomoneda. Esto es un error garrafal, totalmente. No podemos llegar a poner nuestro dinero, que es el fruto de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, lo que logramos ahorrar, ya sea con el poco o mucho ingreso que tengamos, y ponerlo a disposición del azar, porque es así. Si tú no estás entendiendo qué juego estás jugando, ya estás perdiendo. Deberías tener un mínimo de educación básica en el tema para empezar a operar. No digo que necesites un super doctorado ni tener una licenciatura en finanzas para poder empezar. Lo que yo siempre recomiendo es que empieces con montos chicos para que vayas perdiendo el miedo. Es muy bueno, por ejemplo, digamos, meter $1, $3, si es que la aplicación te lo permite. Siempre trata el mínimo para ir perdiendo el miedo y ver que no es la gran ciencia. No se necesita tanto dinero para empezar y no se necesita tener un super título para poder empezar a invertir. Lo que sí te recomiendo es que empieces a investigar y educarte por tu propia cuenta. Hay ciertos cursos, hay videos, hay libros incluso de todo este tema de finanzas. Este incluso es un canal de eso, de educación, divulgación sobre finanzas, donde puedes formarte y empezar a iniciar tu carrera en la finanza, digamos, no de manera como un profesional, sino de manera autodidacta, que es así como la mayoría termina incurriendo en este mundo de las inversiones, que es muy bonito, la verdad. Así que ten en cuenta de primero averiguar mínimo en qué estás metiendo tu dinero. Si no entendés en qué estás metiendo tu dinero, en qué estás invirtiendo, no es una buena opción. Y el error número 7, no tener paciencia. Este probablemente sea uno de los que termina liquidando a las personas, no de manera literal, sino sus cuentas, su capital, y permite que no se mantengan en el mercado a largo plazo. ¿Por qué? Porque uno siempre quiere ganar dinero rápido y de forma segura, lo cual es contraintuitivo, no se da, porque si querés ganar algo rápido, tenés que asumir más riesgos. Y si querés algo seguro, la verdad es que el mercado paga menos lo seguro, así que no van de la mano ganar dinero rápido y mucho con seguro, así que tenerlo siempre en cuenta. Aquí es donde nace la fusión de que seas una persona más paciente, tener paciencia. Hay una frase que me gusta que dice que el dinero de los impacientes va a la mano de los pacientes, y es así como se termina viendo en el mercado. Siempre las personas impacientes que terminan siendo mucha ansiedad con este tema a veces. Incluso podría decir que primero se trata en ese tema antes de llegar a invertir, porque el miedo, la ansiedad de estar la noche, imaginarte, no poder dormir porque tenés miedo de perder tu dinero, entonces el otro día sacarlo todo ya hace que hayas perdido, porque el verdadero ganador no es el que obtiene un 1000% en un día y al día siguiente pierde todo porque se arriesgó de más, sino es el que se mantiene constante en el mercado a largo plazo. Es más importante que tú con tu dinero empieces a no perderlo que intentar ganar mucho. No sé si me explico. Te lo voy a poner en otras palabras. Antes de aprender a ganar, tienes que aprender
a no perder. Esto es muy importante. Sobre todo también necesitas un tipo particular de mentalidad, que sería una especie de personalidad un poco más fría, digamos, un poco más calculadora. Y uno metiéndose en el mercado, en las finanzas, en las inversiones, termina formando un poco como este carácter, ¿no? Más racional, más lógico, menos emocional ante las inversiones. Pero si tú eres una persona que es demasiado sensible, que le afecta mucho su dinero, que le da terror, no miedo, sino terror, perder aunque sea poquito de dinero, la verdad es que no sería tan recomendable al menos meterte de lleno, sino empezar a probar de a poquito y tratar de perderle el miedo, porque este es un mercado que fue creado para los pacientes y las personas que son muy impacientes terminan perdiendo su dinero. Por ejemplo, un error que cometen muchos es cambiar de estrategia cada rato. Bueno, eso sería si hicieras trading, por ejemplo, y en inversión de largo plazo es como más pausado, pero también aplicaría. Cambiar de estrategia cada rato sería, por ejemplo, estoy intentando esta estrategia, no me funcionó una vez, entonces ya la cambio. Bueno, eso es un error. Lo que deberías hacer en realidad es probar durante bastantes veces y si es posible durante bastante tiempo para ver si esta estrategia de verdad está funcionando. Porque toda estrategia de inversión suele tener periodos de subida, periodos donde tú ganas dinero y periodos de bajada donde estás perdiendo dinero. Lo importante es no perder el control, no sentirse tan desmotivado, tan frustrado cuando baje el precio y tampoco no sentirse súper avaricioso o creerse la gran cosa cuando está el precio arriba, cuando te está yendo bien. Deberías mantener una situación neutral, que no te afecten tanto las pérdidas como tampoco que te emocionen tanto las ganancias y que esto no haga que termines vendiendo tus posiciones antes de tiempo. Y eso sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte y darle like. También coméntame acá abajo cuál error de esto cometiste o si crees que hay alguno más importante que puedas añadir. Eso sería todo por el video de hoy. Yo soy CryptoFer y adiós.